porque nada hay imposible para Dios. La gracia del Señor con cada uno de ustedes en este miércoles 3 de marzo. Tengo el gusto de compartirles el Evangelio de San Mateo en el capítulo 20, versículos 17 al 28. En aquel tiempo, mientras iba subiendo Jesús a Jerusalén, tomando aparte a los 12, les dijo: Mirad, estamos subiendo a Jerusalén, y el Hijo del Hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes y a los letrados, y lo condenarán a muerte, y lo entregarán a los gentiles para que se burlen de él, lo azoten y lo crucifiquen, y al tercer día resucitará. Entonces se acercó a Jesús la madre de los Zebedeos con sus hijos, y se postró para hacerle una petición. Él preguntó: ¿qué deseas? Ella contestó: ordena que estos 2 hijos míos se sienten en tu reino, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Pero Jesús replicó: ¿no sabéis lo que pedís? ¿Sois capaces de beber el cáliz que yo he de beber? Contestaron: lo somos. Él les dijo: mi cáliz lo beberéis, pero el puesto a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo. Es para aquellos para quienes lo tiene reservado mi Padre. Los otros 10 que lo habían oído se indignaron contra los 2 hermanos. Pero Jesús, reuniéndolos, les dijo: sabéis que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. No será así entre vosotros. El que quiera ser grande entre vosotros, que sea vuestro servidor, y el que quiera ser primero entre vosotros, que sea vuestro esclavo. Igual que el Hijo del Hombre no ha venido para que le sirvan, sino para dar su vida en rescate por muchos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús, camino a Jerusalén, está dejando en claro cuál es la ruta del discípulo, cuál es el camino para poder alcanzar la glorificación, la salvación. Jesús nos salvó pasando por la cruz, siendo reprobado, siendo puesto en burla pública para alcanzarnos la salvación. Esto parece que ni se entendió, ni tampoco se indagó. Jesús dijo eso y ellos no entendieron, pero tampoco se preocuparon por entenderlo. ¿Por qué no se preocuparon por entender esta propuesta del camino de la cruz, de la pasión? Porque sus mentes estaban embotadas, su corazón estaba entretenido en otros deseos, otras cosas a las cuales les dieron prioridad. Por eso, cuando Jesús termina de decir que al tercer día resucitará, viene la madre de los Zebedeos, pero no a preguntarle cómo es eso de la resurrección, sino a hacerle la petición de que a sus hijos los siente en su trono, cuando Él llegue a ese tiempo que el pueblo de Israel está esperando, ese tiempo mesiánico, cuando Jesús se ha sentado en el trono de Israel. ¿Qué les parece, queridos hermanos? Pero lo que le pasó a los discípulos también nos pasa a nosotros. El evangelista deja ver que no solo esos 2 querían puestos importantes. ¿Por qué se indignaron los 10? Si a ellos no les importara, si eso les fuera indiferente, pues vaya y venga. Pero
A ellos sí les importaba. También estaban buscando esos puestos. Lo que pasa es que estos dos se adelantaron. Los hijos de Zebedeo se adelantaron y ahí, ayudados por su mamá, expresaron lo que deseaban. Pero todos los discípulos están interesados en puestos. Pues Jesús en este camino cuaresmal nos está enseñando cuál es la forma para lograr el reino de los cielos. Y en primera medida es el pasar por la cruz. Para alcanzar el reino de los cielos, primero hay que pasar por aquí, por la cruz. Muchos sufrimientos nos deparan en la vida. Una enfermedad, una pérdida, un fracaso, un maltrato. ¿Cuántas cosas tenemos que pasar en la vida? Cruz. Si no estamos atentos a esto que está diciendo el Señor, del valor de la cruz, de la importancia de la cruz, les cuento, queridos hermanos, que nos pasará lo mismo que a los Zebedeos y a los discípulos. Resultaremos pidiendo tonterías en esta cuaresma. Resultaremos luchando y trabajando por cosas que no valen la pena, desenfocados. Hemos de reflexionar cuáles son mis propuestas para esta cuaresma en la oración. En mis propósitos está el aprender el camino del sufrimiento, el prepararme para acompañar a Jesús al Calvario, o nada de eso aparece en el horizonte de mi oración. Ahí es que debemos hacer la reflexión para este tiempo cuaresmal y de modo especial en este día. ¿Ando yo persiguiendo bienestares, puestos, aplausos? ¿En qué versa mi oración de esta cuaresma? Señor, dame salud. Señor, devuélvele el empleo a mi hijo. Señor, que me reconcilie con mi esposo. Señor, ayúdame con este hijo tan rebelde. Y por ningún lado aparece la petición: Señor, ayúdame a encontrar mi cruz para poderme ganar la vida eterna. Dame fortaleza en el espíritu para yo aprender a cargar con la cruz de mi matrimonio, con el hijo rebelde. ¿Te das cuenta lo diferente? Cada uno ha de hacer esa reflexión hoy. Es que no nos gusta cargar la cruz. Nos toca una cruz de una vecina que es de mal temperamento y nos hace la vida difícil. Y le pedimos al Señor por la vecina, pero para que se la lleve y se la lleve bien lejos. Porque tenemos un problema económico y no se nos ocurre decirle al Señor: Señor, dame fortaleza para vivir en fe este momento de escasez. No, se nos ocurre: Señor, por favor, manda mano generosa. Señor, por favor, que se nos restaure la economía familiar. Porque la cruz no la queremos por ningún lado. El Señor todos los días nos manda la cruz, porque es que no hay otro camino. No hay otro camino por el cual podamos alcanzar la vida eterna. La cuaresma es el tiempo para recordar el valor de la cruz, la fuerza que tiene la cruz. Necesitamos reflexionar, porque entre la petición de los Zebedeos y nuestras oraciones, si nos ponemos a analizar seriamente, no hay mucha diferencia. No hay mucha diferencia. Porque lo que pedimos es bienestar. Señor, que se sane mi esposo. Señor, que vuelva el hijo que se fue de casa. Señor, ayúdame con esta persona que me está haciendo la vida difícil. Cámbiala o llévatela a otro lado. Nos cuesta mucho asumir la cruz. Y por eso, aunque el Señor les estaba presentando el camino de la cruz a los discípulos, la mamá de los Zebedeos dijo: uy, este es el momento oportuno para hablarle a Jesús. Y la discusión es los puestos.
¿Y qué son los puestos? Un puesto es un lugar de bienestar donde yo me siento bien. Cargar la cruz no se acepta como un puesto cuando yo no he comprendido el verdadero sentido de la vida cristiana. Eso le pasó al cirineo también. Se dice que al principio fue obligado a cargar la cruz, pero cuando fue caminando al lado de Jesús, fue sintiendo la cruz, le tomó cariño, le encontró el sentido. En esta Cuaresma hemos de reencontrarnos con el sentido de la cruz y empezar a cargarla cada día para que podamos vivir como el Señor nos plantea, una vida de servicio. Fue lo que hizo el cirineo, le prestó un servicio a Jesús. Cuando cargamos con nuestras cruces de la vida cotidiana, lo que estamos haciendo es un servicio a Jesús, al reino de Dios, ofreciendo esos sufrimientos por la conversión de otros muchos pecadores. Y hemos de entender que no hay otro camino posible, no hay otra entrada al reino de los cielos, sino es a través de la cruz. Por eso la Iglesia nos pide ayuno, sacrificio, penitencia, oración, limosna. Esos son sinónimos de la cruz. Te invito a reflexionar cuáles son las cruces que el Señor te ha mandado, las cosas difíciles de tu vida actualmente, para que no rechaces, para que por el contrario te alegres y acojas esos momentos y los ofrezcas en oración, sabiendo que no hemos venido a este mundo a que nos sirvan, sino a servir a los demás. La gracia del Señor con todos ustedes en este día y les bendiga Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, y un santo día en el Señor para todos. Y te invito a disfrutar todos los días de una palabra de fe para vivir mejor cada día. Encuéntrame en el Facebook y el Instagram como Padre Ronald Pulido.